Hola Francisca, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto Muy bien, verte. igualmente, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien, muchas gracias. Ya partiendo clases ya. Muy bien. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, Gracias. encantada, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Bien, Paulina, ¿empezamos, Paulina? Sí, Decano, ¿Tú lo dices? comience. Sí, Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, profesoras, profesores, alumnos invitados, egresados, público en general. En mi calidad de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, es un agrado darles la bienvenida, una cordial bienvenida a este seminario denominado Protección de las Personas Consumidoras frente al desarrollo de las fintech y las finanzas digitales justas, que hemos organizado en convenio con la Asociación de Consumidores. Como seguramente todos saben, las fintech han irrumpido a nivel global, ofreciendo a través de estas plataformas tecnológicas acceso a diversos productos y servicios financieros, ya sea en forma de crédito, financiamiento colectivo de proyectos, como medios de pago, inversiones, criptomonedas, seguros, etcétera. Modelos de negocio que desafían las estructuras financieras tradicionales o tradicionalmente conocidas. Por ser un fenómeno reciente, no cabe duda que el marco jurídico actual es a todas luces inadecuado e insuficiente para estos nuevos modelos de negocios. Es por ello que actualmente se tramita en el Parlamento un proyecto de ley que regula estas plataformas, el que ya se encuentra en su segundo trámite constitucional. Pero no obstante ello, es necesario reflexionar y advertir los riesgos que estas plataformas digitales pueden causar a los usuarios de estas como consumidores financieros. Riesgos que se pueden advertir, por ejemplo, en la asimetría entre los concurrentes, en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, en la existencia o prevención de fraudes, en el tratamiento de datos y otros aspectos que es necesario exponer y debatir en la academia para la debida protección de los consumidores. Siendo decano de una de las facultades que hizo suyo desde el primer día del confinamiento por pandemia, el desarrollo de la actividad académica a través de plataformas digitales, hemos convocado este seminario en formato presencial, aunque con la posibilidad de conexión remota y sincrónica, como lo harán algunos de nuestros expositores y asistentes mediante el modelo híbrido, que es uno de los tantos aprendizajes y de los pocos buenos aprendizajes que nos vimos obligados y logramos capturar en estos tiempos de restricción. Destacados panelistas nos ilustrarán sobre la materia para contribuir al conocimiento, al debate y a la proyección de estos riesgos para las personas consumidoras frente a estas fintech y las finanzas digitales. En este contexto, debo agradecer muy especialmente a los destacados panelistas nacionales e internacionales que nos acompañarán durante este seminario. Me refiero a la profesora Francisco Barriento Camus, al profesor Gonzalo Martín Rodríguez y al profesor Cristian Reyes Cid. Concluyo reiterándoles la más cordial bienvenida a esta facultad y a la universidad, expresando mis deseos para que quienes nos acompañen, tanto presencialmente como telemáticamente, obtengan el mejor provecho de estas exposiciones. Les reitero mis agradecimientos a todos quienes participan y se interesan por estos temas, y de manera muy particular a los expositores que nos acompañan. Muchas gracias y cedo la palabra a quien corresponda continuar con el seminario. Gracias, decano, por sus palabras de apertura del seminario.
Yo en representación de la Facultad de Derecho y de la Clínica Jurídica en especial de la facultad, voy a presentar, a introducir a nuestro moderador, que es que es representante de nuestra Asociación de Consumidores, FOJUC, que conjuntamente con la facultad ha estado detrás de este seminario. Voy a presentar entonces a don Pablo Rodríguez Arias, director ejecutivo de FOJUC, miembro afiliado de Consumers International, secretario ejecutivo de la Agrupación Nacional de Asociaciones de Consumidores, ANACON, mentor de emprendimiento social, director de la campaña educativa sobre FinTech, financiada por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. Dejo entonces a don Pablo Rodríguez para presentar a los expositores y dar inicio a este seminario. Muchas gracias, don Marcelo. Primero que todo, agradecer a la Escuela, a la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo por siempre estar totalmente abierta a los nuevos desafíos y también a colaborar en desarrollar nuevos temas, nuevos paradigmas y en avanzar en el desarrollo de estos temas que hoy día son vanguardia en gran parte del mundo y que hoy día también en Chile están ganando bastante espacio. Y también, antes de comenzar, agradecer a los y las expositoras que hoy día tuvieron la gentileza, el compromiso y también el interés de estar acá, tanto presencial como virtualmente, para desarrollar este tema que, sin lugar a duda, a las personas consumidoras nos impacta en el presente y nos va a impactar también en el futuro. Así entonces, para comenzar este seminario, como primera expositora, voy a presentar a la profesora Francisca Barriento Camus, quien es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, es experta en Derecho del Consumo, siendo autora de importantes obras y artículos en esta materia, es docente de la Universidad Alberto Hurtado y directora del Departamento de Derecho Privado de la misma universidad, y también es editor y responsable de la Academia de Derecho y Consumo, como también fue ex subdirectora jurídica del Servicio Nacional del Consumidor. Profesora Barrientos, adelante. ¿Y quién va a presentar el tema sobre los nuevos paradigmas del comercio electrónico en el derecho chileno? Muchas gracias, profesora, adelante. Muchas gracias, Pablo, por esta tan innecesaria presentación. Aprovecho también de agradecer al decano de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Rioseco, también por su amable acogida. Siempre es un gusto y un verdadero honor compartir con ustedes. Hace mucho tiempo que venimos desarrollando temas de consumidores y lamentablemente en esta ocasión no los pude acompañar por temas relacionados con la maternidad y labores domésticas, pero ya tendremos sin duda ocasión de vernos las caras. Veo también en el público a varias personas conocidas, muchos jueces y juezas de policía local, expertos en temas de políticas públicas y profesores académicos y académicas interesadas en estos temas. Yo quisiera, bueno, compartir la pantalla y lo primero que quisiera decirles es que este tema lo vengo insinuando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, gran parte de la presentación que quiero compartir con ustedes reitera lo que en un seminario anterior venía diciendo cuando este proyecto de ley estaba en primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados. Ahora, como se señalaba con anterioridad, estamos en segundo trámite constitucional. Es un proyecto que avanza bastante rápido, la verdad, y eso siempre se agradece ante la comisión, ¿cierto?, respectiva en el Senado. Y primero, creo, ¿cierto?, muy importante manifestar las ventajas de contar con una regulación de la fintech, como nos señalaba el decano Rioseco con anterioridad. Aquí estamos frente a una industria que incluso, ¿cierto?, de manera bastante especial pide ser regulada. Y eso nos debe llamar la atención en el sentido positivo, debo decir, ¿no? El hecho de que no exista una regulación hoy en día parece ser una especie, ¿cierto?, de digamos, brecha que es necesario, ¿cierto?,
determinar reglas, directrices, estándares, ¿cierto? Pero hasta el momento lo que conocemos, y eso lamentablemente, y lo digo así con ese tono, ¿no? No ha variado desde los inicios de este proyecto de ley que nace, ¿cierto? Incluso con alguna participación de la Comisión para el Mercado Financiero que promueve, ¿no? Las finanzas abiertas, el régimen de tecnología en las finanzas, las llamadas fintech. Entonces, claro, es bueno decir que estamos todos y todas muy de acuerdo con la idea de regular la fintech. Por cierto, es lo que se viene, es el futuro, y no es el futuro tan inmediato, más bien todo lo contrario, es algo que se viene muy pronto y que ya está operando en nuestro país. Por lo mismo, es bueno recordar que hay muchos tipos de fintech. Fintech es la expresión que aúna, ¿cierto?, las palabras finanzas y tecnología. Por lo tanto, aquí no estamos solo en el ámbito de la banca o el retail, estamos en cualquier tipo de préstamos y respecto de cualquier proceso relacionado con el préstamo a personas, desde el sentido más amplio posible, ¿no? E incluso operan plataformas de financiamiento colectivo, que en otros países hemos conocido experiencias muy exitosas. En Chile todavía no se ha desarrollado tanto eso, ¿no? Hay todo tipo de ofertas de este tipo de productos, desde una asesoría crediticia hasta inversiones, préstamos colaborativos, ranking, scoring, ¿cierto? Que podrían ayudar, ¿cierto? A la apertura, la transversalidad y la transparencia que tanto se necesita en este mercado desde el punto de vista de los consumidores. Bien, en el proyecto de ley todavía, incluso ya en este segundo trámite constitucional, se pueden advertir que no se ha conversado muy bien cómo conversa este proyecto de ley con otras leyes. Y ya me voy a dedicar específicamente al punto de consumo, pero quisiera también manifestar mi preocupación con otras leyes que también identificamos en el universo de los consumidores que tienen, ¿cierto?, algunas imperezas que sería bueno limar. Por ejemplo, el proyecto de ley de plataformas digitales. Por ejemplo, el proyecto de ley de tratamiento de datos personales. El reglamento de comercio del Ministerio de Economía también sería muy bueno, ¿cierto?, hacer conversar estas dos normativas. Existen otro tipo de modalidades relacionadas con el financiamiento, como por ejemplo compra ahora, pago después, sistemas alternativos de transacción, en fin, una serie, ¿cierto?, de desarrollos, procesos, rubros, empresas relacionados con el ámbito de la fintech. Esto entrega certeza, el hecho de que exista y ya tan avanzado un proyecto de ley que intenta delimitar, rayar la cancha, manifestar señales, entregar directrices, porque también hay mucho de directriz aquí a través de principios, es bueno desde el punto de vista de la certeza jurídica. Se celebran los principios de inclusión y promoción financiera, ¿no? Dado el momento económico que estamos viviendo, dada la situación que sorteamos producto de la crisis sanitaria que acabamos de vivir y que no ha terminado, dada la tan, lamentablemente, ¿no?, recesión que se anuncia incluso a nivel mundial. Las altas tasas intentan paliar los efectos adversos de la economía en estos momentos. En fin, esta propuesta nadie puede negar que desde el punto de vista de la regulación de mercado considera estándares internacionales. El mismo profesor Sebastián Bozo lo ha dicho, valorando el impulso de esta tecnología que mide la seguridad en esta materia, conocido como sandboxing, ¿no? Haciendo alusión a los juegos de niños con cajas de arena. Desde el punto de vista de los datos personales también se valora, por cierto, ¿no?, la inclusión de principios que hoy en día se encuentran, cierto, objeto de reforma, bueno, desde hace mucho tiempo, como la finalidad, la proporcionalidad. Hay nuevas reglas en materia de ciberseguridad que también podríamos conversar si se ajustan o no al proyecto, confidencialidad, etcétera, ¿no? Con esto disminuyen los costos, aumenta la digitalización
descentralización. Incluso hay otros autores de la talla del profesor Goldenberg que han planteado que desde el punto de vista algorítmico, ¿cierto?, podría aliviar las tasas de sobreendeudamiento que tenemos en el país. Hace pocos días aparece el informe que emite Equifax con la Universidad San Sebastián diciendo que baja, ¿cierto?, la deuda generalizada, pero que siguen ciertos sectores preocupándole a las personas que hacen este informe de morosidad, como por ejemplo adultos mayores, como por ejemplo personas que no tienen una frecuencia temporal laboral, etcétera. Entonces tenemos que seguir mirando con agudeza el fenómeno del sobreendeudamiento, y de pronto mis comentarios y observaciones van por ahí, ¿no? Porque el tema de las finanzas abiertas podría de alguna manera impactar negativamente en lo que dice relación con el sobreendeudamiento, más otros temas relacionados con el consentimiento, la información y los datos personales. Bien, simplemente para marcar el punto respecto de la importancia, ¿cómo funciona? En otros países es muy conocido, ¿cierto?, este sistema de Klarna, y era el mismo ejemplo que traía a colación en un seminario, como les comentaba el año pasado. Reparte el costo de tu compra en tres plazos sin interés que se cobran directamente en tu tarjeta de crédito o débito, ¿no? Y ahí comienza entonces a operar una de estas fórmulas que tienen estos famosos fintech, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es un tema de consumidor? ¿No es de consumidor? Si yo derivo directamente a una empresa que me vaya cargando mi tarjeta de crédito o débito, me dice 3 plazos, sin interés, ¿se aplica el SERNAC financiero? ¿Se aplican las normas de consumo? Claro que sí. Y esto no se ha considerado. Hasta el momento ya vamos en segundo trámite constitucional en el Senado y no se han considerado las normas de consumidores. No se han considerado para efectos del consentimiento que se puede entregar, la extensión del mismo, los límites, la información que van a recabar las empresas que adscriban al sistema de finanzas abiertas, ¿no? ¿Y por qué no se sabe? ¿Qué normas se podrían considerar en materia de consumo? La simplicidad, la transparencia, la hoja de resumen, la portabilidad, la publicidad engañosa. ¿Qué nos quiere decir esta publicidad? Aplicada en Chile. Bueno, aquí habría que informar las comisiones, habría que informar el costo total del crédito, habría que informar la carga anual equivalente. Con esta publicidad, así como está, ¿cierto?, se están omitiendo ciertas disposiciones imperativas que rigen desde la época de la reforma conocida como SERNAC financiero en adelante. Y además es importante considerar no solo las normas de consumo financiero, sino que también las normas generales del ecosistema de derecho de consumo. Son derechos irrenunciables para el consumidor. Hay que ver bien el fenómeno publicitario, los controles de los términos y condiciones, el control de forma, el control de fondo, el control por transparencia. Las facultades del SERNAC, sobre todo ahora con el proyecto de texto constitucional que revive, ¿cierto?, la discusión en torno a la facultad interpretativa y muy especialmente sancionatoria. Pero no hay que olvidar que el ente que defiende a los consumidores tiene class action, negocia colectivamente, fiscaliza, en fin, y no tiene el mismo perímetro regulatorio que la Comisión para el Mercado Financiero, que es aquella que hasta el momento solo se ha considerado en este tan ansiado, ¿cierto?, proyecto de ley fintech. Sigamos con el ejemplo propuesto, ¿no? En 3 compras sin interés se carga la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. Luego aparece era esta publicidad, y la noticia es de octubre del 2021, ¿no? Se hacen críticas y comienzan entonces a cuestionarse las modalidades en que opera esta nueva clase de financiación, como dicen los españoles, de financiamiento. Y dentro de la noticia, que ahí aparece la referencia por si la quieren consultar, bueno, nos damos cuenta que las cosas que se cuestionan, que se critican, ¿no?, y acentúo las comillas, son los mismos temas que desde el punto de vista SERNAC o consumidores tendríamos que decir acá. ¿Qué pasa con los costos? ¿Dónde está? ¿Qué me están cobrando y por qué me están cobrando, no? ¿Qué pasa con las quejas, las reclamaciones, las compensaciones?
¿Cómo se mide la solvencia? ¿Le van a aceptar a cualquier persona este tipo de financiación? ¿Cómo se hace el scoring de respecto de esto, no? ¿Qué cargos, comisiones se van a cobrar? Es muy importante atender a todas esas prescripciones propias de la ley del consumo que hasta el momento no se han atendido. ¿Y por qué resulta tan relevante seguir insistiendo en el punto que hay que mirar la ley del consumidor, que hay que ver lo que hace el CERNAC, de que existe una órbita, ¿cierto?, paralela de consumo financiero que se aplica a esta materia? Porque hoy en día ya en los sistemas comparados, ¿cierto? Nos dicen que existe una preferencia especial por la fintech para adolescentes, ¿no? Para personas jóvenes, para personas también como el caso de Argentina, en donde los niveles de pobreza de la población, incluso después de la pandemia, muestran la existencia de préstamos fuera del sistema bancario por 80%, ¿cierto? O sea, este sistema de fintech, tal como se ha cuestionado en otros países, podría en algunas ocasiones, si es que no se toman los debidos recaudos desde el punto de vista no del mercado, sino que desde el punto de vista de la relación con el cliente consumidor, ayudar a promover el fantasma del sobreendeudamiento. Y eso es lo que tenemos que evitar. Hoy en día tenemos en la ley de consumo, ¿cierto? Principio de préstamo responsable. Ahí cometí una rata, no actualicé la PPT y eso que la revisé varias veces, porque en la época en que yo estaba hablando de estos temas todavía se hablaba de proyecto de ley pro consumidor. Hoy la reforma, la 21.398 de 24 de diciembre, ¿no? Que en el artículo 17N consagra que todos los proveedores financieros en cualquier operación antes de la celebración de un contrato de consumo tienen que hacer un examen de solvencia. Tienen que hacerlo de manera transparente e informar los resultados de dicho informe. No obstante, no exista todavía la reglamentación precisa que mandata la ley al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda en conjunto. El principio está, el estándar rige, ¿no? Otra cosa es cómo se cristaliza eso. Desde ese punto de vista, autoras españolas como Matilde Cuena ya advierten, ¿no?, que si se examina este sistema de Open Banking desde el punto de vista del derecho del consumo financiero, existe un alto riesgo de sobreendeudamiento. Lo importante entonces es extender de manera expresa que a todo tipo de prestamistas, incluso, ¿cierto?, en el ámbito del Open Banking, también tienen que realizar este examen de solvencia económica, sobre todo en épocas de recesión, de crisis financiera, de contracción económica. Por eso que importa mucho los estándares de objetividad que trata el proyecto de ley, pero a título muy amplio, ¿no? ¿Quién va a dar esas directrices si no se ha considerado todavía la presencia del CERNAC? Y por último, termino con un tema muy preciso, ¿no? Que también me parece importante advertir y que hace un par de semanas atrás escribí una columna que ha salido publicada sobre este tema, el consentimiento. El tema del consentimiento y de la información que puede utilizarse suministrada de parte de los consumidores. En la columna que hago referencia, partía comentándoles el caso de una amiga que me contó hace un par de años atrás que para solicitar un crédito hipotecario, a ella y a su marido le pidieron hacerse un test de VIH, ¿no? La compañía aseguradora del mismo holding del banco para efectos del seguro de gravamen. Y bajo esa consideración, uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué está este tema a la palestra? La idea es la siguiente, este es un tema en general de protección de datos personales, pero hoy también bajo la reforma de consumo, la reforma pro consumidor, es un tema que atañe a los consumidores, toda vez que el artículo 15 bis de la ley de consumo le entrega facultades precisas al CERNAC para controlar, para fiscalizar,
¿cierto? Para denunciar, para litigar todo lo relacionado entonces a los temas de datos en las órbitas, obviamente, del consumo. Bajo la regla del artículo 16 del proyecto de ley, se establece un régimen de sistema de finanzas abiertas, cuya lógica consiste en la cesión de información entre las entidades financieras, bancos, retailer y todas las fintech, cualquiera de ellas, en cualquier clase de proceso, préstamos colaborativos, en fin, de la más amplia forma de open banking, siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso de los consumidores. ¿Qué datos necesitan estas entidades para efectos de analizar de manera adecuada el riesgo financiero de los clientes consumidores? Obviamente, datos relacionados con el crédito, sobre todo con la vigencia de un principio de préstamo responsable. Es muy necesario atender la cantidad de deuda que tiene esa persona y proyectar, conforme hoy en día algoritmos, el riesgo máximo que pudiera tener esa persona, ya que la infracción a ese principio en materia de consumo genera multa y está por analizarse el impacto civil, ¿cierto? Entonces son datos relativos a la deuda, pero también son datos relativos a la solvencia. Lo hemos conocido, la mayor parte de nosotros, de nosotras, hemos llenado fichas para efectos de créditos en donde nos preguntan nuestro patrimonio, nuestros activos, nuestros pasivos. Hoy en día eso se pretende estandarizar bajo la regla del principio de préstamo responsable. Y hasta ahí... por ejemplo, autoras como Matilde Cuena, ya citada, cuestionaba la legislación española de fintech porque no tenía este sistema de traspaso abierto de cesión de información en el texto español, ¿cierto? Y promulgaba entonces, promovía la existencia de él. De esa forma, analizando, ¿cierto?, la configuración del sistema, se ve muy adecuado. El problema no es la existencia misma del sistema. El problema es otro, que desde el punto de vista de los derechos de los consumidores se considera, ¿cierto?, que solo el consentimiento tendría el poder necesario para validar todo tipo de actos que pudieran hacer, ¿cierto?, estas empresas. Porque llega al punto el artículo 17, número 3, de considerar el traspaso de nuestra información, y lo cito expresamente, ¿no? Se podría traspasar el uso o historial de transacciones realizadas por los clientes. ¿Qué quiere decir eso? Los mismos senadores en la sala, cuando estaban discutiendo este tema, se preguntaron, ¿eso quiere decir que pueden ver mis cartolas? ¿Y por cuánto tiempo? Y en las cartolas aparece todo lo que uno hace, ¿no? Todos los comercios, el nombre de los comercios. Y eso tiene que tener un recaudo especial. Por cierto, me dirán los expertos, y yo no lo soy, en materia de datos, que el principio de finalidad, de proporcionalidad ayuda. Claro que sí ayuda, pero con la legislación actual de datos y el enforcement que tiene no ayuda mucho. Por eso es necesario acudir a las reglas de consumo, a la fiscalización en materia de consumo y a las acciones que se hacen aquí. Ya voy terminando. Además, esta regla no establece límite de tiempo alguno. ¿Cuánto tiempo pueden consultar estas empresas para ofrecernos créditos, para determinar nuestro riesgo, para ver nuestro sistema de endeudamiento, el historial de las transacciones, ¿no? Insisto aquí, hay que atender a la existencia de las normas de consumo, las normas financieras de consumo y también gracias a la reforma al artículo 15 bis, ¿no?, que establece amplias potestades para el CERNAC en materia de datos.
Obviamente, ya les decía que aportan una serie de principios de transparencia, información, seguridad, etcétera, pero es necesario volver a considerar la solvencia. Hoy tenemos ficheros negativos, no hemos avanzado de manera estandarizada a un examen de solvencia que considere comportamientos positivos, como por ejemplo educación. Solamente se examina el estado de la deuda, ¿no? Pero con clases de sobreendeudamiento activo y pasivo, enfermedades, cesantías, esto puede tener un impacto importante, ¿no? También la inteligencia artificial tiene sesgos, ¿no? De manera que si le entregamos este sistema de finanzas abiertas a sistemas que analizan sesgadamente la información, quizás podría no producirse el efecto deseado por el legislador, ¿no? Y sabemos desde el ámbito del consumo, y quizás esto es lo más importante, ¿no? Que el mero consentimiento, aun cuando sea expreso, no basta. No basta solo con decir sí, con poner la huella, confirmar, porque eso en materia de consumo no es garantía de nada. Es el mismo legislador el que establece controles en la contratación asimétrica y estandarizada. Por eso entonces que es importante conversar estos temas. Agradezco la posibilidad de estar acá y de promover, como el nombre del seminario lo dice, finanzas justas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Barrientos, por su exposición. Creo que es súper relevante reflexionar en torno a cuál es la real aplicación que tienen las disposiciones de la Ley del Consumidor, más aún cuando ya ha tenido estos últimos 10 años muchas reformas y que va avanzando justamente en la dirección de fortalecer la protección. Así que gracias por ese interesante análisis y también por ese llamado de atención a que tenemos que ser más críticos respecto a la mirada que le damos a esta normativa. El siguiente expositor también está de manera virtual con nosotros y también le agradezco el interés de querer participar con nosotros y nosotras. Es el profesor Gonzalo Rodríguez. Él fue ex integrante de la Gerencia Principal de Protección al Usuario Financiero del Banco Central de la República Argentina. Es posgraduado en Derecho del Consumo Local, Regional e Internacional de la Universidad de Quebec, Montreal. Es docente de Derecho a los Contratos y Derechos del Consumidor y también es prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación de la República Argentina. El profesor Rodríguez nos va a exponer... ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Súper bien. Y en la línea de lo que plantea la profesora Barrientos, él nos va a hablar respecto a las finanzas digitales justas en la experiencia comparada. Adelante, profesor Rodríguez, tiene 20 minutos. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerte, Pablo, por la convocatoria a participar de este seminario y en tu persona, a todo FOJUC, también a la Universidad del Desarrollo, coorganizador de esta actividad. Y bueno, para mí es un honor verdaderamente estar aquí, o del otro lado de la cordillera, al menos de manera virtual, tratando un tema de profunda actualidad, principalmente a nivel mundial, pero sobre todo en la región, como es la vinculación de la industria fintech y la protección jurídica de los consumidores y usuarios. Mi idea obviamente es abordar y tratar de poner un poco en conocimiento de ustedes cuál es la experiencia de Argentina vinculada a esta relación entre fintech y protección de consumidores, pero déjenme hacer una aclaración previa que, reitero, les hablo desde la experiencia argentina y tengo que hacer una advertencia previa vinculada con la grave crisis económica, fiscal, monetaria que estamos viviendo de este lado, que condiciona muchas de las incipientes regulaciones que se intentan dar con relación a este punto. Probablemente a lo largo de mi presentación vamos a ver que hay algunos verticales de la industria fintech que tienen mayor desarrollo en la República Argentina porque los consumidores y usuarios simplemente lo utilizan con el objetivo de escapar de la crisis. Sin ir más lejos, la expositora anterior hacía referencia a tasas de interés que llegaban al 80%. Debo advertir que esas tasas quedaron viejas porque tenemos una inflación proyectada anual cercana a los 3 dígitos,
Y en el último mes de julio, por ejemplo, el dólar norteamericano tuvo un incremento del 130%, con lo cual el vertical de las criptomonedas creció profundamente. A ver si esto... La importancia del tema, obviamente, lo dio la pandemia en la República Argentina. Somos el país de la región que más hemos utilizado, probablemente producto de la crisis, sobre todo el vertical de pagos. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor ha emitido diferentes informes con el estudio de los abusos que estas empresas concretan con los consumidores usuarios. Pero a mí me gusta, o me resulta interesante siempre partir de esta frase disparadora que en algún momento propuso Albert Einstein, ¿no? Que dice: ¿qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? En el sentido de qué sabe el consumidor del ámbito donde se desenvuelve constantemente. Y creo que eso es determinante para tratar de lograr un adecuado diagnóstico de la situación, y en función de un adecuado diagnóstico, tratar de brindar soluciones jurídicas novedosas, como bien destacaba el decano, para fundamentalmente problemas nuevos. Antiguamente, cuando hablábamos de protección jurídica de los consumidores, teníamos en la idea, o como plataforma de base, un mercado físico, un mercado que podía estar profundamente influenciado como herramientas de tutelas por el deber de información o el derecho de información, dependiendo de qué polo de la relación de consumo estemos analizando, o bien la evolución de la educación para el consumidor. Derecho que en nuestra Constitución Nacional, de hecho, está consagrado desde el año 1994. La realidad es que los dos escenarios que determinan la existencia de la fintech, a mi criterio, provocan, si se quiere, una insuficiencia por parte de estas dos cuestiones que eran pilares basales de la protección jurídica de los consumidores y usuarios. Fundamentalmente, el origen que otorga a esta industria fintech el ecosistema digital y las implicancias fundamentalmente que tiene la revolución 4.0, en el sentido de que ya no es solo herramientas tecnológicas para un mejor desarrollo de determinada industria o determinado comercio, sino que es verdaderamente poner patas para arriba a un sistema de creencia, a un sistema de vinculación que obviamente condiciona absolutamente todo el desarrollo. Y por otro lado, el crack, la crisis del año 2008, que más allá de las implicancias económicas y financieras que han tenido a nivel global y que todos nosotros conocemos, lo que provocó fue una crisis de confianza en el sistema financiero, es decir, una crisis fundamentalmente basada en parámetros objetivos, pero de carácter emocional. Es decir, reitero, podemos hablar de un montón de implicancias económicas, desde dónde surgió la crisis del año 2008, podemos discutir los diferentes contratos que se realizaron en función de activos financieros tóxicos, pero la realidad es que la implicancia tal vez más determinante es precisamente una crisis de confianza del sistema financiero, tanto nacional como internacional, y obviamente una modificación de la elección de los consumidores al momento de vincularse en la utilización de productos financieros. ¿De qué hablamos, en definitiva, cuando hablamos de fintech? Algo anticipó la expositora anterior. La realidad es que hay muchos conceptos dando vueltas por el mundo. Lo cierto es que las tres características principales es la vinculación de una empresa con raíz profundamente tecnológica, que se dedica a desarrollar y comercializar productos financieros, teniendo como un valor o un norte fundamental lo que se conoce como experiencia de usuario o experiencia del consumidor. Es decir, no hay contactos, el famoso contactless, no hay absolutamente ningún papel que intermedie entre ninguno de nosotros, e incluso las herramientas tecnológicas destierran a muchas herramientas, como pueden ser los scoring bancarios, que tradicionalmente se hacían utilizando otros parámetros
del mundo físico. Fundamentalmente estamos hablando de inteligencia artificial, de algoritmos que apuntan a determinar a quién se le otorga, por ejemplo, determinada línea de crédito y a quién no. Ahora, estas fintechs tienen una particularidad, que es explotar cada producto financiero, cada vertical de negocio de manera autónoma una de otra. Eso nos lleva a afirmar una discusión que se había empezado a dar en Argentina, que era si las fintechs podían ser consideradas bancos. Y la realidad es que si bien se dedican al mundo de las finanzas, o las dos empresas, una empresa bancaria y una empresa fintech, pueden vincularse o se encuentran vinculadas en este ecosistema bancario, la realidad es que para la República Argentina una fintech nunca va a poder ser considerada una entidad financiera o una entidad bancaria. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nuestra ley de entidades financieras tiene como principal concepto, como principal presupuesto para ser considerado banco, que dicha empresa, a través de una autorización pública, se dedique a la intermediación de recursos financieros, es decir, la captación del ahorro del público en general para la colocación de financiaciones. Y esto, a mi criterio, ya determina una primera crítica o un primer desafío que por lo menos desde este lado de la cordillera uno tendría que empezar a plantear, o ante una eventual regulación uno tendría que empezar a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque creo que este concepto jurídico de intermediación como presupuesto para que el Banco Central regule determinadas cuestiones financieras es un concepto que, como bien decía el decano, son estos conceptos viejos que parecen no tener correspondencia con este mundo actual. Es decir, simplemente por el hecho de la intermediación bancaria, el Banco Central de la República Argentina estaría autorizado, por ejemplo, a limitar tasas de interés o comisiones, y en el caso de las empresas fintechs no tendría esa potestad. Como vimos, más del 50% de los argentinos utilizan como medios de pagos medios que están vinculados con empresas fintech. Con lo cual, por ejemplo, nuestro sistema de pagos quedaría, el 50% del sistema de pagos de la República Argentina quedaría en principio, vamos a ver que esto no es tan así, pero en principio quedaría por fuera de las facultades o las potestades de supervisión del Banco Central de la República Argentina. Entonces, como primer punto, o como primer desafío, es readecuar este concepto de intermediación sin desconocer que las fintech no son entidades financieras, pero que esta intermediación no opere como un limitante de supervisión. Ante ello, se dispara otra cuestión, emulando a Hamlet, la obra de Shakespeare, que es el famoso ser o no ser, regular o no regular. Entiendo que como primer principio o como primera respuesta, la respuesta debería ser afirmativa. De hecho, ya la actividad bancaria, sobre todo sobre la última mitad del siglo XX y sin duda en este siglo, la falta de regulación bancaria ha generado un sinnúmero de perjuicios a la sociedad, y creo que eso ha sido tomado muy en cuenta, no solo por los reguladores locales, sino por diferentes foros internacionales. Sin ir más lejos, el principio de autorregulación tal vez fue la causa fuente o la barrera de la plataforma de despegue para generar, con el desarrollo, con el devenir del tiempo, esta crisis que hablábamos del 2008, la famosa crisis de las hipotecas subprimes. Entonces, como primer punto, ante esa duda que se genera, al menos aquí en la República Argentina, celebro que en Chile estén debatiendo este proyecto legislativo, pero ante esta primera discusión que aquí se genera en Argentina, me parece que la actividad bancaria demuestra que tener el principio de autorregulación y no una regulación concreta que verdaderamente marque las reglas del juego, podría ser, esa falta de regulación podría ser muy perjudicial. ¿Cuál es el otro punto que tenemos que tener en cuenta? Bueno, indudablemente también lo anticipó la expositora anterior, la inclusión financiera. Es decir, el vacío
que estas empresas pueden venir a cubrir ante este flagelo que está muy acuñado en la República Argentina y también en la región, fundamentalmente en Latinoamérica. Inclusión financiera que Argentina en general tiene altos índices de bancarización. El problema que tiene la República Argentina es un índice muy alto de subbancarización. Argentina, sobre los años 2000, sacó una serie de reglamentaciones que crean las cuentas de lo que se conoce como la seguridad social. Entonces, cada jubilado, cada trabajador de la economía formal, cada persona que reciba algún tipo de asistencia por parte del Estado, tiene que contar obligatoriamente con una cuenta bancaria abierta principalmente en bancos públicos. Es una cuenta fundamentalmente gratuita donde se le depositan sus salarios, su jubilación, su beneficio previsional o algún tipo de subsidio directo. El problema está en que existe una subbancarización porque estos consumidores lo único que hacen es extraer el dinero de sus cuentas y llevar todo su giro comercial, si se quiere, a la economía informal, es decir, al intercambio de pagos en efectivo. No tienen líneas de créditos posibles, no tienen líneas de seguros posibles, no utilizan pagos de tipo bancario o de tipo fintech. En definitiva, estas empresas indudablemente encuentran una ventaja frente a la posibilidad de maximizar esta inclusión financiera o modificar este modelo de subbancarización que tenemos en la República Argentina. Lo que sucede es que del otro lado de la moneda, del otro lado de estas ventajas que promueven la fintech frente a la inclusión financiera, tenemos, como bien se dijo en este foro, el flagelo, el fenómeno del sobreendeudamiento. Sin ir más lejos, el exdirector de Defensa del Consumidor, un querido amigo, y creo que muchos aquí lo conocen, como es el doctor Sergio Sebastián Baroselli, luego de una profunda investigación en el vertical de créditos, logró determinar que muchas de las empresas que giraban en cuanto al otorgamiento de financiaciones aplicaban tasas de interés cercanas al 400%. O sea, para alguien que no vive en Argentina, imagínense que una tasa de interés del 80%, como nombraba la expositora anterior, puede ser una absoluta barbaridad. Para los argentinos, que no nos caracterizamos por tener estabilidad monetaria, es de un nivel de usura verdaderamente sin precedentes o sin posible explicación. Así que ojo con la ventaja que nos puede llegar a generar la disrupción de la fintech para lograr una inclusión financiera adecuada, pero sin control podemos llegar a este tipo de abusos. ¿A qué nos enfrentamos? Algo también se dijo, diferentes modelos regulatorios. Tenemos el modelo inglés con los famosos sandbox o mesa de ensayo, lo mismo hace Singapur y muchos otros estados. Podemos también enfrentarnos a una regulación de tipo como la mexicana, primer ley para las instituciones de la tecnología financiera. La realidad es que en la República Argentina, pese a las discusiones que se dan en ámbitos académicos, y también como es un clamor de, al menos, fintech que se desenvuelven en determinados verticales, la necesidad de contar con una regulación concreta, no tenemos una ley específica que regule a toda la industria. Esto no quiere decir que no tenemos regulación que aplique a la relación que vincula las fintechs con el sector consumidor. Fundamentalmente se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, en tanto y en cuanto se advierte en el caso concreto de que existe una relación de consumo. Desde allí se aplicarán cuestiones que se vinculan con el derecho de la información, con los contratos financieros, fundamentalmente con contratos de crédito, cuestiones que se vinculan con cláusulas abusivas. La ley de sociedades también se va a aplicar para determinar cuál es el capital adecuado de giro. Régimen de promoción de la economía del conocimiento, una ley relativamente reciente que intenta desde el Estado promocionar a todas las empresas que se vinculan con las TICs. La ley de firma digital, una ley que en Argentina lleva más de 20 y pico de años, 22 años concretamente, y algo vamos a ver en algunas de las filminas anteriores. El Código Civil y Comercial también se aplica, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor y la Ley de Protección de Datos, que también cuentan, si ustedes ven ahí los dos números vinculados con la Ley de Firma Digital, cuenta con más de 20 años de vigencia en nuestro país.
Pese a ello, no tenemos ninguna regulación, reitero, específica que analice y regule de manera adecuada, con parámetros que se vinculen con los desafíos que propone el ecosistema digital. No tenemos ninguna regulación concreta que regule esa cuestión. Sí tenemos, en el ámbito administrativo, algunas reglamentaciones que pueden llegar a ser influyentes sobre determinados verticales fintechs, que son reglamentaciones que fueron emitidas a lo largo de los últimos años, fundamentalmente a partir de la pandemia, por el Banco Central de la República Argentina. La primera fue la norma de proveedores no financieros de crédito, que en realidad se pensó para aquellas empresas de retail o de mercado minorista que proveían a los consumidores de líneas de créditos para comprar los propios productos que comercializaban, pero también en esta norma ingresó parte de la industria fintech, fundamentalmente aquellos que se dedican al vertical de créditos. Ya sobre finales prácticamente del año pasado, del año 2021, se dictó la comunicación que ordena el texto sobre proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas. Esta reglamentación lo que hace es crear un registro en donde las empresas fintech dedicadas al vertical de créditos deberán inscribirse para poder operar precisamente en la República Argentina. Hasta ahora no hay, en principio, ninguna causa o ninguna actuación administrativa abierta para aquellos proveedores de servicios de crédito de plataformas que no se encuentren en el registro del Banco Central. De hecho, es una reglamentación que fue profundamente atacada precisamente bajo el argumento de la inconstitucionalidad y que el Banco Central estaría, en principio, violando su propia Carta Orgánica, que la única facultad sancionatoria y de supervisión que le propone es la de las entidades financieras o entidades bancarias. Otra de las reglamentaciones que también se aplican y resultan interesantes es el texto ordenado sobre protección de los usuarios de servicios financieros, un texto ordenado que en realidad empezó a tener vigencia en el año 2013 y que luego se fue actualizando y que intenta regular toda la relación de consumo de tipo financiero. Es decir, define cuándo vamos a estar en presencia de un usuario de servicios financieros, cuándo vamos a estar en presencia de un proveedor financiero, y reitero, intenta regular algunas cuestiones que se vinculan con comisiones, no sobre la tarifa. En Argentina, el servicio bancario, hay una vieja discusión si se trata de un servicio privado, un servicio público o un servicio de interés público, lo cual el servicio de interés público denota cierta preocupación por parte del Estado, pero no puede regular tarifas, fundamentalmente tasas de interés. La República Argentina adoptó este modelo de servicio en interés público, pero no un servicio público. Entonces, el texto ordenado sobre protección de usuarios de servicios financieros regula algunos aspectos contractuales que tienen que ver con comisiones y cargos, pero no la tarifa concreta que esas comisiones y cargos van a ser trasladadas al consumidor. ¿Cuáles son los desafíos, en definitiva, de regular o no regular? Para mí hay dos tipos de desafíos concretos. Uno que hace a los componentes del adecuado funcionamiento de una fintech, y otros son los habilitadores legales para que las relaciones jurídicas precisamente tengan lugar. Desde el punto de vista de los componentes, es fundamental para lograr un ecosistema fintech robusto y sólido apuntar a políticas públicas que tengan que ver con el control de capital, con la formación de talentos basado en conocimientos éticos, y esto creo que es aplicable a todo aquel que intente desenvolverse en el ecosistema digital, en su conjunto, no solo en el ecosistema financiero, sino también puede ser, por ejemplo, en plataformas de e-commerce. Es decir, hay mucha potencialidad dañosa, por ejemplo, en el direccionamiento de la elección de los consumidores y usuarios para adquirir determinado producto y no otro. También hay que desarrollar políticas públicas que se vinculen con una adecuada demanda, es decir, con una formación por parte de los consumidores y usuarios, fundamentalmente, a mi criterio, en lo que tiene que ver con aspectos financieros. En Argentina no hay un desarrollo vinculado con la formación desde niño, si se quiere, de consumidores pequeños, argentinos y argentinas,
cuando estamos en una decisión ventajosa o bien desventajosa de tipo financiera. E indudablemente otro de los componentes es el desarrollo de políticas e infraestructuras de control que cumplan con esa eventual regulación que se dicte o que se forme para desterrar definitivamente el principio de autorregulación financiera. Y tal vez los desafíos que desde la República Argentina lo vemos a diarios, que más se plantean son los habilitantes legales, es decir, cuáles son los habilitadores para llevar a cabo una robusta relación jurídica entre un consumidor y una empresa dedicada al mundo fintech. El primer desafío que se genera es el que se vincula con la identidad digital. Hoy por hoy, en la República Argentina tenemos un problema muy grande con la ley de firma digital. Nuestra regulación reconoce dos tipos de firmas dentro de la ley de firma digital. La ley de firma digital propiamente dicha, que garantiza autoría del documento e integridad del documento digital. No así la firma electrónica, que no puede garantizar estos dos componentes. La mayoría de las fintech actúan basados en firma electrónica, es decir, una firma, reitero, que no genera la prueba indubitada de autoría y de integridad del documento. Eso es algo que necesariamente vamos a tener que modificar en la República Argentina y que sobre todo se vincula con cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad y los ciberdelitos, la utilización, por ejemplo, de delitos de robo de datos, el phishing, para que los delincuentes se introduzcan en determinadas cuentas fintech o cuentas bancarias y generen, por ejemplo, el otorgamiento fraudulento de préstamos o vacíen el dinero de las cuentas que les mencionabas. Otra cuestión que también genera un desafío importante es la protección de los datos personales. Nuestra ley de protección de datos es una ley de protección de datos que ha quedado muy vetusta. Imaginemos el año 2000, donde, por lo menos en la República Argentina, ni siquiera Internet era un servicio masivo para toda la comunidad, con lo cual la ley de protección de datos personales debe ser modificada, o eventualmente, si se dicta una ley fintech, yo creo que es uno de los principales pilares donde se debe acentuar la regulación. Y otro de los desafíos, que algo se viene trabajando desde el Banco Central, es el Open Banking, es decir, que los consumidores sean los verdaderos dueños de sus datos bancarios, lo cual indudablemente va a generar una seguridad para el consumidor y también una adecuada competencia para todo el sistema financiero, no solo el sistema financiero tradicional o bancario, sino también este sistema financiero en ciernes, pero con mucha contundencia, que es el que provoca o el que está generando el ecosistema fintech. Sin más, quedo a su entera disposición. Es un poco un pantallazo general de cómo está la situación de este lado de la cordillera, pero indudablemente los desafíos se encuentran presentes. Creo que hay muchos de los desafíos que los compartimos en la región, así que lo que necesiten de este lado, obviamente, pueden contar conmigo. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Creo que el profesor Rodrigo nos expuso lo importante que es que los bancos centrales también tomen postura sobre lo mismo y sobre todo, como bien lo planteaba, si es necesario regular o no y si lo que hay es suficiente regulación respecto al desarrollo de esta nueva forma de hacer finanzas. La tercera y última exposición, como ustedes se darán cuenta, es acá una persona que está presencialmente con nosotros y nosotras. Él es Cristian Reyes Cid. Es Senior Counsel de Aninat Abogados, es docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experto en Derecho a la Libre Competencia y Empresa, es magíster en Derecho a la Universidad Católica y máster en Leyes de la Empresa, y además es ex jefe de la División de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica. Él nos va a hablar, ya y su vasta experiencia, y me atrevería a decir que de los referentes también nacionales a nivel de este tema, respecto de las fintechs, su irrupción en el mercado financiero y el impacto en las personas consumidoras. Te agradezco, Cristian, que esté acá y también 20 minutos para que pueda compartir con nosotros. Sí, ¿se escucha? Me imagino que sí. Saludar a todos los que están conectados y a todos los que están presentes también. Estoy muy contento de estar en Concepción, hace tiempo que no venía. Muy agradecido a la invitación de FOCHUC y de la Universidad de Desarrollo.
Vamos a hablar un poquito de la fintech. Continuando lo señalado por la profesora Barriento y por el profesor Rodríguez, pero quizás un poquito más enfocado de cómo las fintech operan en la práctica. Y en ese sentido es súper interesante reconocer y entender qué son las fintech. Y ya hemos escuchado algunos conceptos y acá en Chile todavía tampoco nos hemos puesto de acuerdo qué son las fintech. Pero claramente estamos viviendo un fenómeno generacional, un fenómeno mundial, que es la economía digital. Esta economía digital que finalmente nos encuentra con un desarrollo cada vez mayor de Internet, un desarrollo cada vez mayor de productos y servicios que se entregan a través de la web y por lo tanto nuestras relaciones ya comerciales, financieras e incluso humanas se vuelven cada vez más tecnológicas. Y por lo tanto, al final de cuentas, estamos en una situación en que la inmediatez, la rapidez, la integración que significa tener una conexión a Internet permite acceder a bienes y servicios que antes había que viajar muchos kilómetros o había que estar en otros países para finalmente poder acceder. Y ahora nos encontramos con un sistema que con la pandemia incluso podríamos decir que se ha desarrollado con mayor fuerza y con mayor frecuencia. Y ahí también se produce un fenómeno que nosotros como consumidores accedemos a bienes y servicios, pero también nos podemos convertir desde la comodidad de nuestra casa en oferentes de bienes y de servicios. Y en ese sentido, estamos en una situación en que la economía digital nos permite, de alguna manera, hacer material y concreta nuestra creatividad para el ofrecimiento de ciertos bienes y servicios y para llegar a ciertos segmentos que quizás no han sido cubiertos. Y precisamente por ahí viene el desarrollo de las fintechs. Y sin lugar a duda, el desarrollo de Internet desde los años 90 se ha entendido que es una forma también de ir reduciendo las brechas sociales. Entonces, de alguna manera, el desarrollo de la economía digital ha sido una forma más, si lo podemos decir así, democrática de poder integrar a los consumidores, pero también a los oferentes. Y de alguna manera, yo como persona también puedo constituirme en un oferente sin tener necesariamente la estructura pesada de una empresa. Y hay varios principios que muchos yo creo que conocen mejor que nadie, que están dando vuelta hace años y que forman parte de toda una generación que ha venido a irrumpir en el mundo. Tiene que ver con varios principios, esta economía colaborativa, esto que yo presto mi auto para prestar servicios a otro, o tengo una casa o un departamento que lo pongo a disposición para que otro lo ocupe. De alguna manera, en vez de estar construyendo más autos y más departamentos, estamos aprovechando la capacidad ociosa de esos productos para que finalmente se utilicen. Eso es un principio bastante interesante que se vincula con el segundo principio de la economía circular. De alguna manera, esto, y hay plataformas también para eso, ¿cierto? Que qué sé yo, la ropa que yo ya no uso la vendo y la compra a otra persona. O los regalo, o no necesariamente tengo que tener un beneficio económico, pero de alguna manera hay un principio ecológico detrás, hay un principio democrático, hay un principio participativo, horizontal, que imbuye esta nueva economía y que hace que finalmente todos nosotros nos empoderemos y de alguna manera seamos más sujetos activos versus esa relación de consumo, de oferente, consumidor, que era más, qué sé yo, unidireccional. Y a eso se mezclan también principios como de sostenibilidad social. Y en ese sentido, muchas empresas que se han desarrollado últimamente tienen también, además del objetivo de obtener ganancias, tienen el objetivo de cumplir con algún principio o alguna finalidad social. Y en ese sentido, han aparecido empresas que persiguen efectivamente evitar el surgimiento de mayor basura, evitar mayor contaminación, de alguna manera producir un bienestar social, además de ser una empresa propiamente tal. Y en ese sentido, sin lugar a duda, estamos en una situación en que la innovación es un pilar fundamental de este desarrollo de la nueva economía. ¿Y qué es lo que principalmente vemos con esta nueva economía? Vemos plataformas, vemos lugares, sitios donde las personas se conectan y finalmente encuentran a otras personas. En general, uno cree que las plataformas son
como aquellas donde uno compra y vende productos y servicios, como podría ser Mercado Libre o Amazon. Pero las redes sociales también son plataformas. Los sistemas operativos también son plataformas, porque están los oferentes de programas y están los demandantes. Bueno, ni hablar de Spotify, Netflix, son finalmente aplicaciones en que hay oferentes de productos y demandantes de esos productos que se encuentran. Y al final de cuentas, esa es la lógica quizás principal, en que las plataformas se convierten muy relevantes y para que las plataformas funcionen necesitan mucha cantidad de gente, porque finalmente de repente uno dice, tengo acceso a una red social que es gratuita, como Instagram, pero Instagram se financia con publicidad, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, las plataformas crean estos efectos de red que hacen que sean más rentables y, por lo tanto, cumplan varias finalidades al mismo tiempo. El oferente de un producto, el demandante de un producto, o puede ser que yo sea demandante de este contacto social que puedo buscar a través de Facebook, de Instagram, de TikTok o qué sé yo, de Tinder incluso. Pero por otro lado está la publicidad que también intenta llegar a los demandantes de estos servicios. Por lo tanto, hay muchas plataformas que están funcionando y uno habla de fintechs como algo muy genérico, muy difuso, y puede ser que uno esté ocupando plataformas en general y plataformas financieras como las fintech todos los días. Y de hecho, uno cuando hace pagos, de repente yo pago con Kipu, pago con Tempo, pago con Match, quizás estamos hablando de fintechs y uno no se da cuenta. Están ahí presentes y son plataformas que conectan al que paga y al que recibe el pago, por ejemplo. Ahora, ¿qué es una fintech? Acá no nos vamos a poner de acuerdo nunca y el concepto de fintech es muy grande, es muy difuso y también depende mucho de los momentos. Aquí en Chile se entiende que fintech, toda esa innovación financiera digital que provee servicios o que contribuye a proveer servicios financieros digitales. Y en Chile le agregan un apellido, que es el prestar servicios respecto de empresas que no formen parte de las empresas tradicionales. Es decir, hay como un prejuicio actualmente, que es entendible porque estamos en plena transición entre lo tradicional y lo innovador, en cuanto a que si una empresa bancaria, por ejemplo, desarrolla servicios tecnológicos, no se considere fintech. Pero en la práctica yo creo que sí son fintech, si es que cumplen con finalmente incorporar las nuevas tecnologías de la información, estar presente en aplicaciones móviles, ocupar esta big data, toda esta información que se recoge a partir de los datos que uno va entregando en las plataformas, no solo los datos que uno va llenando cuando completa los campos, sino que también cuántos clics hace uno, cuántas páginas uno avanza en el buscador, si el scroll lo ocupa hasta abajo o hasta la mitad solamente. Ese tipo de comportamientos también están siendo almacenados y claramente ahí hay un desafío, pero todo eso forma parte de una cantidad de datos que hace que finalmente también los productos y servicios puedan ser un poquito más customizados. Ya se ha conversado acá y se ha dicho que hay un proyecto de ley fintech que tiene un concepto muy chileno, en el sentido de que habla de innovaciones, habla de nuevos modelos de negocio, pero también tiene esa idea de nuevos proveedores tecnológicos, como que las fintechs son nuevos proveedores tecnológicos. Y se entiende, porque de alguna manera los bancos ya existen, las compañías de seguro ya existen, entonces se quiere apuntar a que este proyecto de ley está dirigido a ciertas fintechs, eso es súper importante decirlo, no a todas, y que de alguna manera busca regular esas fintechs de acuerdo a ciertas características. Ahora, las fintechs en general tienen en común que desarrollan nuevos servicios financieros, agregan valor en varios aspectos, en velocidad, en costo, en inmediatez, en acceso a aparatos móviles, por ejemplo, y de alguna manera también ocurre esto del encuentro entre persona y persona. Ustedes han escuchado los crowdfunding, por ejemplo, que son sistemas de préstamos que finalmente la plataforma lo único que hace es juntar personas que están disponibles para prestar y una persona que está disponible para solicitar ese crédito y por lo tanto después pagarlo. Y en ese sentido llegamos a convertirnos nosotros mismos en oferentes de crédito, por ejemplo, de nuestra propia plata. Y en ese sentido las fintech hacen este juego que forma parte de esta filosofía que hay detrás de la economía digital. Por lo tanto, también incluso permite que personas que no califican para los bancos, por ejemplo,
puedan acceder al crédito. De repente tengo mucho DICOM o soy muy joven porque vengo recién egresando o no tengo aval y no se me entrega un crédito. Las fintech sí dan oportunidad de crédito o sí dan oportunidad de tener, por ejemplo, una tarjeta de débito, de crédito o de prepago que me permite comprar juegos online, que me permite que me hagan transferencias, que me permite de alguna manera tener una especie de cuenta sin yo haber accedido a un crédito o a una cuenta bancaria porque no calificaba para eso. Entonces, claramente hay una mayor inclusión. Ni hablar de la cantidad de inmigrantes que llegan a los países y que muchas veces no tienen otras opciones porque tienen que empezar a crear un historial y no lo tienen y por lo tanto para hacer remesas, para tener cuentas o para tener algún tipo de servicio financiero, las fintech han sido bastante abiertas en ese sentido, lo que no significa que no tengan sus mecanismos de verificación de clientes, mecanismos de origen de fondos, mecanismos de compliance en general. Las fintechs y sobre todo las fintechs chilenas sí lo tienen. Entonces, finalmente, estas fintechs cumplen con 3 grandes principios. Son innovaciones, son innovativas, son disruptivas, son inclusivas, porque permiten que las personas, incluso las que no califican para los bancos, puedan acceder al servicio financiero y producen mayor competencia. Y ahí es donde se produce un gran conflicto y de hecho hay juicios que están dando vuelta por ahí, porque se produce esto que en Chile y en muchos países latinoamericanos existe, que se llama la libertad económica. Y la libertad económica dice que yo puedo hacer cualquier actividad lícita que no esté prohibida por ley. Y tanto la antigua constitución, a la vigente o la que podría venir, reconoce el principio de la libertad económica. Y eso significa que yo, si creo el correo electrónico, no le tengo que pedir permiso a Correos de Chile para crear el correo electrónico. Yo, si tengo Uber, aunque les moleste a los taxistas concesionados, no tengo que pedirle permiso. Ni tampoco si quiero arrendar o ser una plataforma de arriendo de inmuebles, tengo que estarle pidiendo permiso a la Asociación de Corredores de Propiedades. Por lo tanto, existe la libertad económica y eso es muy importante porque las fintechs no necesitan una ley para existir. Las fintechs ya existen, las fintechs son legales y además las fintechs tienen su propio sistema de compliance o de cumplimiento normativo que excede la exigencia legal actual, pero lo tienen como un principio ético desde hace más de 5 años. Por lo tanto, en Chile, las fintech, que uno las ha escuchado en los últimos 2 años o 3 años, pero las fintech hace rato se vienen desarrollando en Chile y hay unas bastante profundas y con bastante trayectoria como Kipu, como Tempo, como Buda, como OrionX, como Fintonic, como Fintual, que uno las ocupa y que muchas veces no se da cuenta que están ahí presentes porque son innovaciones disruptivas. Como decía el profesor Rodríguez, hay varias verticales. Las verticales son los tipos de fintech y ahí uno se da cuenta que no todas las fintech son iguales. Hay algunas que, por ejemplo, y no sé si ustedes lo han visto, pero hay algunas compañías de seguro que son fintech que se llaman InsurTech, que el seguro del auto, por ejemplo, depende, y el costo depende de cuántos kilómetros yo haya circulado. Eso es una customización, una personalización notable, que para una compañía de seguro es muy difícil y ahora lo están incorporando. Eso es gracias al desarrollo fintech. Qué sé yo, empresas ni hablar de empresas de criptomonedas, que a través de la tecnología blockchain ha permitido que haya un sistema de pagos que finalmente sea el más seguro del mundo, gracias al blockchain. Y el blockchain ya se está ocupando y se está pensando en muchos países para desarrollar otro tipo de servicios, como posible registro civil, posible conservador de bienes raíces, porque el blockchain es mucho más, por lejos, mucho más fehaciente que un notario o que cualquier ministro de fe que exista. Entonces, existe, qué sé yo, empresas de procesamiento de pagos, que son aquellas que de alguna manera interconectan al comercio con el cliente, con el emisor de la tarjeta, empresas de crowdfunding, etcétera, empresas de remesa. Hay una infinidad de empresas que han surgido en el mundo fintech.
Ya hay empresas incluso que están desarrollando, y ahí hay una mezcla de fintech porque fintech habla de temas financieros sin duda, pero se mezcla con otros negocios. De repente puede ser que una empresa como Mercado Libre, que era una plataforma de compra y venta, ahora tiene Mercado Pago, por ejemplo, o sea, ha desarrollado un negocio fintech. O empresas que pueden ser empresas de delivery, que finalmente van obteniendo una base de datos tal que empiezan incluso a ofrecer servicios financieros. Y por lo tanto, en ese sentido, muchos mundos se empiezan a interconectar. Bueno, acá hay una muestra de la cantidad de empresas fintech que hay en Chile y hay muchas más. Hay muchas muy conocidas como Evans, como Mercado Pago, Tempo, Betterfly, Satoshi Tango, que se vino de Argentina también a abrir espacio en Chile, Global 66, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplo. Entonces, claramente las fintech traen beneficio a los consumidores. Tecnología más avanzada que está en la palma de mi mano, servicios que están disponibles no de 9 a 2 de la tarde, sino que 24/7, servicios que están de alguna manera integrados, porque muchas fintech, además de, qué sé yo, tener una tarjeta de prepago, ofrecen servicios de remesa, servicios de pago de cuenta, servicios, qué sé yo, de inversiones. Por lo tanto, muchas se autodenominan neobancos, que es una discusión súper apasionante, porque obviamente los bancos tienen el monopolio en Chile y en varios países de la captación de dinero, y en ese sentido las fintech no pueden captar dinero y por lo tanto son administradoras de los respectivos dineros y no prestan dinero ajeno, pero en cierto sentido entran a competir con los bancos, compiten en muchas cosas, en cambio, en inversiones, en pagos, en remesa, etcétera. Las fintech son más baratas, son más rápidas y además son más baratas. Por eso muchas veces las personas que hacen remesas prefieren hacerlo a través de fintechs. Como decíamos, en temas de seguros y en otros productos, los productos que ofrecen las fintech son customizados a la medida de las necesidades del perfil y de las posibilidades del cliente. El sistema de finanzas abiertas que se ha conversado en este seminario es un sistema que permite de alguna manera entregar un mejor control de las finanzas de las personas, porque de alguna manera, y de hecho ya existen hoy empresas que permiten controlar las finanzas de las personas, etcétera. Beneficios de punto de encuentro entre oferente y demandantes, como decíamos, y finalmente, como decíamos también, inclusión financiera. El proyecto de ley FinTech, que ya se ha mencionado y lo vamos a pasar más o menos rápido, es un proyecto de ley, ahí tienen el boletín, búsquenlo, revísenlo, es muy interesante, es un muy buen proyecto de ley, que finalmente, como decía la profesora Barrientos, fue pedido por las mismas empresas FinTech, no porque sea necesario este proyecto de ley para que las FinTech funcionen, sino que este proyecto de ley es necesario para transmitir la mayor confianza, transparencia y seguridad posible a la gente. Porque las empresas fintech chilenas tienen un estándar ético que es elevado. Y muchas veces, afortunadamente me ha tocado asesorar empresas fintech chilenas y también extranjeras que se vienen a Chile. Y muchas veces esas empresas extranjeras se encuentran con un estándar ético que tienen que igualar. Por ejemplo, las empresas fintech chilenas, sin estar obligadas, en su mayoría están inscritas en la UIF en la Argentina. Por lo tanto, ellas hacen reportes de operaciones sospechosas, hacen compliance de conocimiento del cliente, hacen registro de operaciones en efectivo, o sea, tienen un estándar que ni siquiera está establecido en la ley y lo cumplen. Obviamente pagan impuestos, obviamente también cumplen con la normativa del Servicio de Impuestos Internos, obviamente cumplen también con la normativa de derecho al consumidor. De hecho, ha habido casos, ha habido varias investigaciones o denuncias que se hacen al CERNAC. El CERNAC ha cumplido con su labor. Por lo tanto, no es que exista un vacío regulatorio. Puede ser mejor, sin lugar a dudas, pero el vacío regulatorio no existe. De hecho, hace poco una fintech se le ocurrió vender entradas para Daddy Yankee y se cayó el sistema. Y resulta que CERNAC hizo lo que tenía que hacer y la fintech tuvo que responder como tenía que responder. Por lo tanto, en ese sentido, estamos en presencia de un sistema que existe conforme a nuestra Constitución y que no tiene vacíos. Puede ser mejorable, sin lugar a dudas, pero no tiene vacíos. Ahora, el proyecto de ley fintech, en términos muy sencillos, regula las empresas de crowdfunding, regula las empresas que operan con criptomonedas, las que prestan asesorías, y también empresas que, por ejemplo, como Fintual, que prestan servicios como de asesoría financiera, control de gastos, porque ahí hay mucha transmisión de datos.
pero esas empresas, insisto, ya existen. Y proyecto de ley FinTech finalmente lo que hace es consagrar cosas que actualmente son discutidas. Hay juicios de las empresas de criptomonedas contra los bancos porque los bancos no les dejan tener cuentas bancarias. Y hay juicios que han durado años. Hay juicios de empresas que algunos bancos también les han bloqueado la posibilidad de funcionar como botones de pago de las personas. Cuando en definitiva los bancos dicen, es que lo que pasa es que yo tengo que cumplir con mis normas de compliance. Y en ese sentido los bancos tienen razón, tienen que velar por la ciberseguridad, tienen que velar por que el origen de fondos sea totalmente correcto, que no haya lavado de activos, por ejemplo, pero por el otro lado las empresas fintech tienen estos estándares. Entonces hay una discusión que de alguna manera este proyecto de ley las va a solucionar. Y en ese sentido es un proyecto de ley necesario y es necesario que salga pronto y no es necesario esperar otras normas para que este proyecto de ley salga. Y establece un sistema de finanzas abierta que finalmente lo que hace es que exista cierta transmitibilidad de la historia financiera de una persona, que es lo mismo que de alguna manera está pasando solo entre los bancos, pero ahora que las fintech también tengan acceso al historial de una persona, cosa que también es importante para efectos de que esa mayor competencia se produzca. No es que vayan a saber si yo me ducho 5 veces al día o no, no es que vayan a saber cuál es el champú que yo ocupo, no es ese acceso a información, sino que es información estrictamente necesaria para el otorgamiento de los productos financieros que corresponden, información que entrega finalmente de manera voluntaria el consumidor. Y ahí está la discusión de si yo como Estado tengo que ser más o menos cuidadoso del consumidor, más paternalista o menos paternalista, más informado o menos informado ese consumidor. Por lo tanto, hay una discusión que se está dando y que obviamente hay puntos de vista que no coinciden. Y una cosa importante, y ya cerrando, es que este proyecto de ley no regula tampoco a todas las fintech que están establecidas en el listado, solo regula a las que tengan cierto tamaño para arriba. Y eso es súper interesante, porque lo que hace, y esto es de origen de la CMF, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual, que piensan lo mismo, y eso es muy interesante, que es que se desarrollen las fintech. Si yo tengo la idea de hacer una fintech hoy, en mi casa, en mi garage, y la subo, no voy a estar regulado hasta que tenga cierta cantidad de ventas o cierta cantidad de usuarios, por ejemplo. Porque finalmente existe una coincidencia de la autoridad del Ministerio de Hacienda que se incentive, en definitiva, a través de esto, el desarrollo de la innovación y de la disrupción. Por lo tanto, hay un concepto ahí que es que dejar que los tomates crezcan. Y cuando los tomates crezcan, ahí recién entrar al ámbito regulatorio, pero no regularlos desde antes, porque los tomates pueden no crecer, en definitiva. Y eso también diferencia, y de manera muy positiva a mi juicio, la postura de Chile frente a otros países que tienen estos como sandboxes que se han mencionado acá, que finalmente son como pruebas, y si esas pruebas la autoridad finalmente no la acepta, después de 6 meses o de un año de haberse desarrollado un proyecto, podría darse por terminado y finalmente desincentivar la innovación. Es un peligro que en el caso de Chile por lo menos no se quiere tener. Eso, muchas gracias y estamos disponibles para las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias, Cristian, por la exposición y también por la información. Y hay 3 preguntas que vamos a hacer. Van a ser de 2 a 3 minutos para cada expositor. Les pido que nos podamos estar en el tiempo para terminar también a tiempo el seminario. La primera, para la profesora Barrientos, respecto a lo que ella nos habló, ¿cuál cree ella que el desafío más inmediato desde la protección al consumidor respecto al desarrollo de las fintech? Ya sea en temas de datos personales, el tema de la regulación de los contratos o el tema de la regulación de los servicios. Para el profesor Rodríguez, si es que está por ahí aún, respecto a cuál debería ser la postura de los bancos centrales frente al desarrollo de la fintech, como él decía, como regular o no regular, cuál debería ser su postura. Y para Cristian, que está acá presente, que va un poco también en la primera pregunta que se le hizo al profesor Barrientos, es cuál debería ser el primer vacío regulatorio que tendría que venir a llenar este proyecto de ley de las fintech para que las personas o los usuarios de estas plataformas estén más protegidos. 2 minutos para cada expositor para ir ya concluyendo. Profesora Barrientos, usted primero. Ay, gracias, estás esperando el... Sí, a ver,
Qué difícil pregunta. Si tuviéramos que priorizar, yo iría primero por los temas de consentimiento e información, sobre todo porque ya está regulado en el proyecto, ¿no? Después, con una remisión expresa a la ley de consumo, varios de los otros temas que estamos conversando podrían fácilmente subsanarse. Pero sí, ya que es de importancia para los legisladores el tema del consentimiento expreso y la extensión que tendría esta sin avisorar sus límites, me parece que es la primera prioridad en estos momentos. Muchas gracias, profesor. Me excuso porque el profesor Rodríguez se tuvo que retirar, así que le cedo el tiempo a Cristian para que pueda responder también. Sí, la pregunta era, Sobre cuál sería el primer vacío regulatorio, como hablábamos que no está, o sea, no había regulación, pero igual funcionaba. Entonces, ¿cuál dentro de este proyecto de ley debería ser la primera regulación que debería hacerse cargo para garantizar protección a los usuarios de estas plataformas? sí, yo creo que lo más importante, a mi juicio, es que la ley de FinTech se dicte. Creo que es lo más relevante. O sea, primero que la ley FinTech aparezca, que la ley FinTech se dicte, se promulgue, se apruebe. Eso es fundamental. Creo que de alguna manera vamos a empezar con un piso positivo cuando la ley FinTech se dicte. Si hay adecuaciones que haya que hacer en materia de protección de datos, es discutible y podemos hacer un seminario y medio si queremos. Pero al final de cuentas, los que defienden la ley FinTech dicen que hay normas de protección de datos dentro de la misma ley FinTech. De hecho, hay algunas normas sobre educación de los consumidores dentro de la misma ley FinTech, que dice que la FinTech tiene el deber de educar a los consumidores y entregar productos que sean adecuados a su perfil. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que es una buena ley y que debiera dictarse pronto. Solo para terminar, creo que hay una mala ley que está corriendo en paralelo, que lo mencionó la profesora Barrientos, y en eso estamos muy de acuerdo, que es la ley de plataformas digitales, una mala ley. Y lo digo directamente porque establece un concepto de plataforma digital muy amplio, muy genérico y con un prejuicio muy negativo que hace que finalmente, más que dar certeza, ese proyecto de ley de plataformas digitales produce mucha duda. Y por lo tanto, invito a los señores parlamentarios a que le metan ojo a esa ley y no al proyecto de ley FinTech. Muchas gracias, agradezco a la profesora Barrientos y a Cristian también que nos pudieron como responder a estas preguntas y excuso también al profesor Rodríguez y le agradezco también a las personas que estuvieron por Zoom y acá presenciales y pudieron participar de este seminario y les cedo la palabra a don Marcelo Santos. Bueno, yo solo agradecer fundamentalmente a los expositores, ¿no es cierto?, habernos ilustrado sobre este tema. La verdad que es un tema muy interesante y necesitamos de repente ir conociendo estos nuevos antiguos temas, porque yo creo que todos hemos usado estas plataformas digitales y sin tener un nombre adecuado, y ver también cómo hay algunos aspectos que están en la nebulosa, ¿no es cierto? Y esperamos que la ley, ¿no es cierto?, pueda prontamente ser dictada, como decía el profesor, ¿no es cierto?, y podamos tener de alguna forma una protección efectiva al consumidor financiero, en este caso. En nombre de la Facultad de Derecho les damos los agradecimientos a los expositores, a FOJUC a los organizadores, ¿no es cierto? Y a ustedes asistentes también les agradecemos su presencia. Muchas gracias.